Buenos días, mi nombre es Eleonora Carol y les voy a presentar el trabajo denominado Controles hidrogeomorfológicos en la distribución espacial de fases hidroquímicas en el área del salitral de la Vidriera. Este trabajo lo realicé en conjunto con Rosario Acosta, Lucía Santucci, Carolina Calvi, Francisco Celone y Rosario Antoníos Blanco. La mayoría de nosotros pertenecemos al Centro de Investigaciones Geológicas, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, a excepción de Carolina Calvi, que pertenece al Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, dependiente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, y Francisco Celone, que pertenece al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. A modo introductorio, podemos mencionar que la composición química de las aguas naturales es el resultado de la interacción entre factores climáticos, hidrológicos, geomorfológicos y geológicos, todos estos actuando en diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. En este contexto, el objetivo del trabajo fue evaluar la influencia del control hidrogeomorfológico sobre la química del agua subterránea en el área del salitral de la Vidriera. El salitral de la Vidriera se localiza en el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos el área del salitral delimitada por una línea punteada amarilla. Y tal como podemos observar acá, el salitral se asocia espacialmente dentro de lo que es el paisaje hidrogeomorfológico a ambientes de campos de médanos y ambientes de piedemonte. Por cuanto en el área vemos que existe una coexistencia de diferentes unidades geomorfológicas y de ambientes hidrológicos que ofrece un escenario propicio para analizar esa relación entre paisaje y la composición química de las aguas. Para cumplir con el objetivo, se efectuó una caracterización hidrogeomorfológica a partir del análisis de imágenes satelitales y antecedentes del área. Posteriormente, se realizaron relevamientos geomorfológicos en el área con el fin de describir las características morfológicas del paisaje, así como también las características texturales y composicionales de los sedimentos que componen a las geoformas. A partir de estos relevamientos, se definió una red de monitoreo para la medición de niveles y muestreos de agua subterránea en los distintos ambientes geomorfológicos. Los puntos de medición comprenden a perforaciones existentes, principalmente molinos, a perforaciones someras realizadas con barreno manual y a pozos urgentes presentes en el área. En cada punto de medición y muestreo se determinó el nivel con una sonda sonora e in situ se midió también la conductividad eléctrica y el pH del agua con un equipo multiparamétrico de campo. En las muestras extraídas se determinó en el Laboratorio de Geoquímica del Centro de Investigaciones Geológicas las concentraciones de iones mayoritarios mediante métodos estandarizados. Y luego, con los datos de iones mayoritarios, se definieron las fases hidroquímicas a partir de gráficos de Euler utilizando el software Diagrams. Si analizamos las características morfológicas del paisaje, en el modelo digital de elevación que se muestra en la figura, podemos observar que el salitral de la Vidriera constituye un área deprimida con cotas inferiores a 5 metros sobre el nivel del mar, en donde se acumulan sales en superficie. En la fotografía tomada en un dron podemos observar entonces el área del salitral, que es todo este sector de aquí, con la presencia de esas sales evaporíticas que se observan en colores blanquecinos. En las fotografías también podemos observar los depósitos de sales evaporíticos que ocurren en la superficie.
y los mismos vemos que tienen una composición principalmente de halita y yeso, ¿sí? Que son estas rosetas de yeso que podemos ver aquí y estos depósitos de halitas en colores más blanquecinos. Geomorfológicamente, el área representa un paleoambiente de planicie costera que se ubica en sectores interiores, ¿sí? Encontrándose actualmente entonces los ambientes o las zonas intermareales activas hacia el este del área de estudio, en sectores de planicies intermareales localizados al sur de la localidad de Bahía Blanca, que se encuentra en este sector. Hacia el sur del salitral se desarrollan campos de médanos con cotas que alcanzan los 30 metros sobre el nivel del mar. Los mismos están compuestos, que es este sector que observamos aquí. Estos médanos están compuestos por arenas cuarzosas. Aquí podemos ver en las fotografías los distintos campos de médanos que se desarrollan en el área. Mientras que hacia el norte, en este sector de aquí, se desarrolla una zona de piedemonte asociada a las sierras de las Ventanas, la cual presenta una suave pendiente hacia el sur y en donde dominan sedimentos loésicos que alternan con capas de carbonatos de calcio, ¿sí? Localmente conocidos como tosca. Aquí en la fotografía podemos ver un molino en la zona del piedemonte. Si analizamos las características hidroquímicas de cada uno de los ambientes relevados, observamos que en el área del salitral, en los sectores centrales, el agua subterránea presenta conductividades eléctricas de hasta 136 milisiemens centímetros, indicativas de aguas salinas, principalmente de tipo hipersalinas, con pHs neutros a levemente alcalinos y con una característica de iones dominantes que marca una facies hidroquímica de tipo clorurada sódica. Hacia los bordes del salitral, las conductividades eléctricas disminuyen, igualmente presentan valores elevados que promedian los 35 milisiemens centímetros. El agua es de tipo salina con pHs neutros a levemente alcalinos y las facies hidroquímicas dominantes varía levemente con características de tipo cloruradas sulfatadas sódicas. En el sector de campos de médanos, las conductividades eléctricas medidas en el agua subterránea varían entre 1,5 y 7,3 milisiemens centímetros. Estas conductividades son indicativas de aguas dulces a salobres. Generalmente los valores más bajos se observaron en los sectores topográficamente más elevados de los médanos, mientras que los valores más elevados de conductividades eléctricas se asociaron a zonas de depresiones o a las zonas de campos de médanos próximas al área del salitral. Los pHs en el agua fueron levemente alcalinos a alcalinos y la facies hidroquímica dominante fue clorurada bicarbonatada sódica en los sectores de menor conductividad eléctrica a cloruradas sulfatadas sódicas en los sectores en donde se registró mayor conductividad eléctrica en el agua. Por otro lado, en la zona de piedemonte, la conductividad eléctrica del agua subterránea promedió los valores de 6 milisiemens centímetros. El agua es de tipo salobre, con pHs neutros a levemente alcalinos y la facies hidroquímica dominante fue clorurada sulfatada sódica. En este ambiente quisiera remarcar que los puntos relevados se encontraban no próximos al sector serrano, sino más próximos al área del salitral. En relevamientos posteriores efectuados hacia el sector serrano se observó que la conductividad eléctrica del agua tendía a disminuir. Y por último, en los pozos urgentes, tanto reconocidos en las zonas de médanos como en las zonas de piedemonte,
La conductividad eléctrica del agua varió entre 3 y 5 milisiemens centímetros, con aguas de tipo salobre, con pHs levemente alcalinos. Si bien aquí las fases hidroquímicas fue más variable, generalmente tendían a ser de tipo cloruradas, sulfatadas sódicas, al igual que lo registrado en la zona de Piedemonte. Si observamos aquí en un gráfico de Schweller, donde podemos ver la concentración de los distintos iones mayoritarios, podemos ver en colores verdes el área del salitral y vemos cómo desde los ambientes de campos de médanos y de Piedemonte, así como también en los pozos urgentes, se observa un incremento en el contenido iónico hacia el área del salitral, donde comienzan a dominar por un lado en los sectores centrales aguas de tipo cloruradas sódicas, mientras que en los sectores de borde paso a aguas de tipo clorurados sulfatadas sódicas. Si se analiza en conjunto la información obtenida a fin de definir los controles hidrogeomorfológicos que determinan la distribución espacial de las fases hidroquímicas, observamos que los campos de médanos constituyen geoformas topográficamente elevadas compuestas por sedimentos arenosos de alta permeabilidad, característica que favorece la recarga a partir de la infiltración del agua de las lluvias y su circulación subterránea, con un flujo subterráneo que ocurre desde las zonas topográficamente más elevadas hacia las zonas deprimidas del salitral. Por otro lado, la composición mineralógica de los sedimentos, que es principalmente cuarzosa, y la alta permeabilidad determinan que exista una escasa interacción agua-sedimentos, por lo que el agua es de baja salinidad en las zonas de recarga y tiende a hacerse salobre a medida que circula subterráneamente hacia los sectores más deprimidos del salitral. Por otro lado, el Piedemonte constituye también una geoforma topográficamente elevada que está compuesta por sedimentos loésicos de mediana permeabilidad. Esta característica también favorece la infiltración del agua de lluvia y su flujo subterráneo, el cual ocurre desde las áreas elevadas próximas al sistema serrano hacia el área deprimida del salitral. En este caso, la composición silicatada y carbonática de los sedimentos que componen el Piedemonte es geoquímicamente más reactiva, por lo que ocurre un mayor incremento salino con el flujo de agua subterránea, existiendo aguas de baja salinidad en las zonas de recarga y aguas salobres en los bordes del Piedemonte próximo al salitral. Por último, el salitral constituye un área deprimida que recibe la descarga del agua subterránea. En él, el agua subterránea evoluciona de salina en los sectores de bordes a hipersalina en los sectores del centro del salitral. Este ambiente se caracteriza por la presencia de sales evaporíticas de tipo halita y yeso, las cuales se depositan en la superficie de los sedimentos producto de la evapoconcentración del agua. A modo de conclusión, en el siguiente esquema podemos observar un modelo conceptual del área en donde se representan los flujos de agua subterránea y las fases hidroquímicas que caracterizan a cada ambiente geomorfológico. En el esquema se muestra que los flujos subterráneos provenientes del campo de médanos y del Piedemonte convergen en el salitral. Asimismo, se observan que las fases hidroquímicas evolucionan de fases de tipo bicarbonatada cloruradas sódicas en las zonas de recarga hacia fases cloruradas sulfatadas sódicas en las áreas de tránsito en las cercanías del salitral. Particularmente en el salitral, las fases en los sectores centrales son de tipo cloruradas sódicas. De esta manera, la zona del salitral es un área de descarga de agua subterránea con agua salina a hipersalina, en donde existe una evapoconcentración del agua
que da lugar a la formación de sales evaporíticas de tipo yeso y halita. Gracias por su atención.